afectó especialmente a la población infantil por factores de corrupción. Desató la indignación de los estudiantes fue la dura respuesta policial a dicha protesta. 11 muertos deja la batalla campal entre militares que bombardearon la ciudad. Y que restan posibilidades. El drama de los más desaparecidos en el país. ¿Hay algo más que describa la historia de la humanidad? Sí, en medio de estos y otros acontecimientos, muchos se levantaron e hicieron la diferencia. Frente a la injusticia y la segregación, una persona retó un sistema y transformó una nación. Frente a la ceguera espiritual de la época, una persona desafió la tradición y rescató el valor de la relación personal con Dios. Frente a la desigualdad de derechos, una persona se convirtió en un símbolo de transformación y resiliencia. Frente a una situación de hambre y escasez, una persona ayudó a mitigar la pobreza de toda una nación. Frente al distanciamiento social, una persona ideó la manera de conectar nuevamente al mundo. Frente a una ciudad destruida y en ruinas, una persona asumió el papel de reconstruir lo que estaba perdido. Tan solo una persona puede hacer la diferencia. Una persona puede hacer la diferencia. En esta serie estamos hablando de personas que en momentos específicos de la historia hicieron la diferencia. Y me encanta pensar que eran personas frágiles, sencillas, comunes y corrientes, como usted y como yo. Y que la palabra de Dios habla de estas personas no escondiendo sus errores, para nada. Todo lo contrario, muestra la fragilidad de estas personas que en momentos críticos de la historia de la salvación, Dios usó en momentos muy especiales. Por eso hemos hablado de Noé, que le tocó vivir una época deplorable en cuanto a lo ético, moral, social, familiar, pero Noé hizo la diferencia porque caminó con el Señor. Hace 8 días hablamos de José, un hombre que soñó los sueños de Dios, un hombre que fue capaz de mitigar el hambre de toda una nación. Gracias a Dios que podemos reflexionar en estas personas. Hoy quiero que hablemos de una persona que le tocó una época de sufrimiento, de dolor, una época de opresión. Este hombre fue Moisés, porque el pueblo de Dios estaba viviendo la opresión de uno de los imperios más poderosos de su momento. Y este pueblo, en medio de su dolor, de su esclavitud, lo que hizo fue clamar a Dios. Y qué bueno pensar en esto, porque en los momentos de dolor, de sufrimiento, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que el pueblo de Dios tiene que hacer es clamar al Señor y buscarlo con todo el corazón. Esa es nuestra parte. Por eso quiero mostrarle aquí un texto. Quiero leerlo, por favor. Dice así, en Éxodo, capítulo 2, versículos 23 al 25, dice lo siguiente. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados, en el original, que esto fue escrito en hebreo, gritos desesperados equivale a decir chillidos desesperados, llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas, Dios oye, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Aquí, al leer ese texto, uno se hace preguntas. ¿Cómo así que Dios se acordó? ¿Es que Dios se olvidó de ellos? No, esto es simplemente un antropomorfismo para decir como que Dios volvió a retomar ¿qué? El plan de salvación, la historia de la humanidad. Es la historia de la salvación de Dios. Esa época de dolor y de sufrimiento no fue ajena al Señor, como hoy esta época tampoco. Dios es un Dios soberano y está en control de la historia. Pero usted me dirá, ¿pero por qué Dios permitió que este pueblo sufriera? ¿Por qué Dios permitió que este pueblo estuviera sometido a esa servidumbre tan tenaz? Como hoy también nos preguntamos por qué Dios permite tanto dolor y tanto sufrimiento. ¿Por qué esta pandemia está acabando con personas buenas?
Uno esperaría que una cosa de estas acabara con la gente cruel, perversa y despiadada de este mundo. Pero, ¿sabe? Nos convertimos en jueces, diciendo quién es el cruel y quién no. Nos llenamos de preguntas, como esta gente también. ¿Usted se imagina estas familias en la noche reunidas en la casa pensando, Señor, ¿por qué estamos sufriendo esto? Si somos tu pueblo, ¿por qué nos toca un momento de dolor tan difícil? ¿Y sabe qué pasa cuando hay momentos así? Nos llenamos también de ideas, especulamos y hasta murmuramos. Es tan propio del ser humano, llenarse de ideas, especular. Como hoy hay muchas ideas raras, se está hablando de nuevo orden mundial, se está hablando de que estamos ya en una época apocalíptica. Mire, como lo hemos dicho varias veces, esto no es el fin del mundo. Escúchelo bien, esto no es el fin del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús dijo que Él vendría como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Entonces, por favor, no es el fin del mundo, tranquilos. No, no es el fin del mundo. Y como lo hemos dicho en otros momentos, el fin del mundo va a ser peor, porque Dios vendrá a juzgar. Pero ¿cuál es nuestra parte, lejos de estar especulando con todo esto que está llenando las redes sociales y llega inclusive a nuestros grupos de crecimiento, que el nuevo orden mundial, que hay que estar alertas? Usted y yo no podemos hacer nada si eso fuera cierto. No, ¿sabe cuál es nuestra parte? Es como hizo ese pueblo en aquella época. Nuestra parte es orar por un lado, clamar al Señor, con chillidos, como dice aquí, clamar con todo el alma y todo el corazón. Y por otro lado, vivir de manera coherente a las enseñanzas de Jesús. Por eso, por favor, en medio de las noticias tristes, de tanto enfermo, de tanta muerte, además de eso, se suma toda esta clase de especulaciones que lo que hace es perturbar el alma. Por eso la palabra de Dios muchas veces nos exhorta a evitar discusiones necias, evitar controversias que perturban el alma. Más bien, hablemos de Jesús y del Evangelio, de la buena noticia. Evangelio significa buena noticia, que trae paz al alma. Esta es la palabra de Dios que trae paz, que nos dice que en momentos de dolor y de sufrimiento, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios con todo el corazón. Y es cierto que usted y yo nos llenamos de preguntas. Señor, no entiendo por qué pasa esto. Sí, tenemos preguntas. Lo único que quiero decirle es, mire, no tengo las respuestas. Lo que sí quiero decirle es que nuestra parte es buscar al Señor y decirle, Señor, clamo a ti y vengo ante ti a poner todo mi dolor y mi sufrimiento en tus manos. Y quiero decirle que cuando hacemos esto, Dios de alguna manera va a responder. Algo va a hacer Dios. Y Dios hizo algo en ese momento. En ese momento de dolor y de sufrimiento, yo esperaría, y de pronto no sé si usted, pero que Dios respondiera de una manera prodigiosa, espectacular, mejor dicho, que descienda fuego del cielo y consuma a todos esos que estaban causándole daño al pueblo de Dios. Yo oraría por eso, Señor, desciende fuego y quémalos a estos perversos. Pero sabe, Dios no lo hizo así. Esos no son los métodos de Dios. Tampoco aparece Moisés y arma todo un ejército, o Moisés salió por las calles de Egipto a una marcha o un cacerolazo. No, Moisés no hizo nada de eso. Esos no son los métodos de Dios. Dios levanta a este hombre Moisés, y algo que me llama la atención es, Moisés no tenía por qué meterse en este lío. ¿Sabe por qué? Porque Moisés, que fue un hombre, por cierto, rescatado de las aguas, por eso el nombre, Moisés, que Dios le salvó la vida de una manera providencial, milagrosa, que fue criado en toda la cultura, en todo el saber egipcio. Este hombre estaba lejos, en Madián, tenía la vida hecha, estaba casado, tenía hijos, trabajaba y vivía con el suegro, tenía animales, ganado. Él estaba con la vida organizada. Él no tenía por qué meterse en líos. Pero Moisés vio la necesidad en su pueblo. Y en un momento, él trató de resolver las cosas a su modo. Vio que una vez un egipcio maltrataba a uno de sus paisanos. Él intervino, le pegó al egipcio y lo mató. Y luego tuvo que escapar, huir. Cuando uno trata de resolver las cosas a su manera, muchas veces lo que origina es más problemas. Pero Moisés vio una necesidad. Y escúchenme con atención algo que quiero que pueda quedar en nuestro corazón. Cuando Dios permite que veamos una necesidad, es porque Él espera que hagamos algo frente a ella. Moisés huyó, escapó y se quedó por allá con el suegro, con su familia, tranquilos. Es más, Moisés pudo haber dicho, oiga, ¿y esa gente allá no ha hecho nada?
No, ¿por qué no arman un comité, un grupo y que vayan y hablen con Faraón y que le digan, ya Faraón, no más, no abuse? ¿O por qué no se organizan de pronto un grupo subversivo que se rebele contra Faraón? No. Moisés pudo haber dicho muchas cosas, también especular, murmurar, quién es el culpable de todo esto. Recuerden que como el pueblo de Dios creció tanto y los egipcios tenían temor que al crecer tanto ellos llegaran más bien a oprimirlos, comenzaron a esclavizarlos. Moisés no se puso a pensar, eso le pasa por tener tantos hijos a estos sinvergüenzas. Moisés, lejos de murmurar, lejos de especular, lejos de quejarse, lejos de acusar o señalar como solemos hacer los seres humanos, Moisés quedó inquieto con esto y Dios lo llama. Y lo que quiero que pensemos es, ¿qué nos diría Moisés hoy si estuviera aquí viviendo con nosotros esta pandemia? ¿Qué nos diría este hombre experimentado en vivir una situación de crisis, una situación difícil? ¿Qué nos diría? ¿Sabe? Lo primero que creo que Moisés nos diría es, estén dispuestos a dejar su zona de confort. Estén dispuestos a desacomodarse. Moisés es un hombre que Dios desacomodó. Él estaba tranquilo, pero quiero que escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, un día que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver ¿por qué no se consume la zarza? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó. Ojo con esto, Dios llamando a Moisés. Lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Y él dijo, aquí me tienes, respondió. Escúcheme bien, por favor. En momentos difíciles de la historia, y quiero que piense en esta frase. A lo largo de la historia de la salvación, la manera como Dios ha liberado y guiado a su pueblo ha sido a través de personas sencillas y aún con limitaciones. Personas como Moisés, porque Moisés tenía serias limitaciones, como la vamos a ver en un momento. No era un hombre superdotado, no era un superhéroe, no. Era un hombre, sí, criado, como le dije, culto en todo la cultura y el saber egipcio. Pero era un hombre que tenía serias dificultades o limitaciones físicas. Dios usa personas. Una persona puede hacer la diferencia. Y vuelvo y le repito esta expresión que le dije. Cuando Dios nos permite ver una necesidad, es porque Él espera que hagamos algo frente a ella. Y Moisés vio la necesidad y actuó. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchas veces vemos necesidades y lejos de asumir una responsabilidad frente a ella, más bien nos quejamos, lamentamos o murmuramos y decimos, no hay nadie que haga algo, pero ¿por qué tal cosa? ¿Y por qué lo otro? Pero no hay alguien que pueda responder ante esa necesidad. De pronto esa persona que debe responder es usted, soy yo, somos nosotros. Cuando Dios nos permite ver una necesidad es porque Él espera que hagamos algo frente a ella. Y Dios llama a Moisés y desacomoda a Moisés. Otra vez Moisés estaba en su zona de confort, él no estaba sufriendo opresión, él estaba tranquilo, pero él sale y obedece. Y esto no va a ser algo fácil para Moisés, para nada. Uno ve que Dios lo llama, él dice, sí Señor, aquí me tienes, pero Moisés va a entrar en un momento de crisis. No solamente Moisés hoy nos diría, miren, tienen que dejar su zona de confort, sino Moisés nos diría algo que quiero que veamos aquí con atención. Moisés comenzó como a luchar con Dios, como decimos muchas veces coloquialmente, a pelear con el Señor. Porque Moisés se pone a pensar y dice, bueno, yo voy a obedecer, pero esto no es fácil. Y comienza a poner objeciones, y quiero que vea las objeciones que pone. La primera objeción, y se la pongo aquí para que la pueda leer, dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Qué está diciendo Moisés? No soy nadie. ¿Yo? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Algunos creen que Moisés tendría de pronto un problema de autoestima, ¿cierto? Por su limitación física que vamos a ver en un momento. Pero ¿quién soy yo? Es como cuando nosotros decimos ante una responsabilidad, no, yo no soy la persona. No, yo no sirvo para esto. Tuvimos un live este miércoles pasado
y alguien preguntaba, ¿cómo podemos ayudar en este tiempo? Hay muchas maneras de ayudar. Usted puede crecer y formarse como un mentor de grupo de crecimiento. Los grupos se han multiplicado en este tiempo. Usted puede ser un mentor. Usted puede decir, ¿yo? ¿Pero quién soy yo para ser mentor? Prepárese, acérquese. Quiero ser formado. Quiero llevar estos cursos de formación, estos talleres. Quiero prepararme. Estamos orando que Dios levante más personas que sean capaces de cuidar a otros. Y cuando usted lo hace, usted crece y otros crecen. Muchas veces pensamos, ¿quién soy yo? Y Dios le responde, y Dios le dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Vea lo que Dios le dice, te voy a dar una señal, y le comienza luego a explicar lo que Dios va a hacer. Pero fíjese la respuesta, Dios le dice, y le dice así, yo estaré contigo. Moisés, no me vengas con excusas. Pero él pone una segunda objeción. Vea lo que Moisés va a decir. Pero Moisés insistió, y note lo que dice aquí la palabra de Dios. Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Cuál es la objeción aquí? Es que, ¿qué voy a decir? ¿Quién te está enviando? ¿De parte de quién vienes? Y Dios, paciente con Moisés, porque la segunda objeción, le dice lo siguiente. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y esta respuesta es una respuesta muy poderosa. ¿Sabe por qué? Porque el nombre yo soy es el nombre de Dios, el nombre con el cual Dios se revela en la historia de la salvación. Significa el que es, el que tiene existencia propia. El nombre en hebreo es Jehová o Yahvé o Jehová, como traducen algunas traducciones de la Biblia. Realmente son 4 consonantes en hebreo, conocido como el tetragramatón. ¿Por qué se los menciono? Porque lo van a escuchar de pronto en alguna literatura. 4 consonantes que no tienen vocales, luego se le puso vocales para que tenga un sonido y suena a Jehová o Yahvé. Pero por favor, ese era el nombre impronunciable de Dios. Ellos cuando veían ese nombre no lo pronunciaban, decían más bien Adonai, que significa Señor. Pero es el nombre con el cual Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el que soy, el que es, el que era, el que tiene existencia propia. A mí nadie me creó. Yo soy, te está enviando Moisés. Y no pongas más objeciones, por favor. Es el nombre de Dios en la historia de la salvación. Pero Moisés lucha con el Señor otra vez, como usted y yo muchas veces le ponemos objeciones al Señor. Y vea la tercera objeción que le pone. Dice, Moisés volvió a preguntar, ¿qué hago si no me creen? Ni me hacen caso. ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué está diciendo Moisés en palabras más actuales? No me van a creer, no me van a hacer caso. Como cuando a veces pensamos en que es momento de hablarles de Jesús a nuestros amigos y familiares y pensamos, no nos van a creer. Esas personas, si los conociera usted, esos no van a creer, no, esos son duros de corazón. No, se van a burlar, no me van a hacer caso. Y Dios le responde a Moisés y le dice lo siguiente. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. ¿Y sabe lo que pasa? Dios le dice a Moisés, tira la vara al piso. Él la tira y la vara se convierte en una serpiente. Y le dice, ahora, cógela por la cola. La coge por la cola y se convierte otra vez en una vara. Y Moisés queda impresionado y dice, Señor, ¿se imagina eso? O sea, Dios le está dando una prueba, un milagro para que él vaya con esto a la gente y le crean. Y Dios le dice algo más. Moisés, mete la mano aquí, llévala al pecho. La lleva al pecho y se vuelve leprosa. Luego le dice, vuélvela a llevar y queda limpia. Y Dios le dice, si no te hacen caso a la primera señal, te harán caso a la segunda. ¿Qué está haciendo Dios? Está tratando de darle a Moisés algunos elementos con los cuales él pueda presentarse a la gente para que la gente le haga caso. No quiero que ahora usted piense que Dios nos va a permitir a nosotros hacer algún tipo de actividad milagrosa para que la gente crea. Tenemos nosotros suficientes elementos en la palabra de Dios para poder mostrarle a las personas cómo Dios nos ama profundamente, aún en medio de esta pandemia. Pero Moisés otra vez inquieto, Señor, esto es muy difícil, y pone otra objeción, y quiero que la pueda ver. Dice,
Señor, yo nunca, vea lo que está diciendo por favor, yo nunca he sido distinguido por mi facilidad de palabra. Esa era la limitación que tenía Moisés. Algunos creen que era tartamudo. Y dice, y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a mí, a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. Vea lo que Moisés le está diciendo a Dios. Dios, tú te estás equivocando. Miren, yo creo que si yo fuera Moisés, inclusive le diría a Dios, Dios, tú me estás haciendo bullying. Porque tú sabes que no sé hablar y me vas a mandar a hablar delante de Faraón. Fíjense, le está pidiendo Dios que haga algo que él, humanamente hablando, no podría. Moisés tenía un problema al hablar. Algunos dicen, pues de pronto era tartamudo o algo así, tenía una limitación. Muchas veces pensamos que algunas cosas en nosotros nos limitan para servir al Señor. Por eso algunos insisten, creen que Moisés tenía un problema de autoestima, se subestimaba, no se creía capaz. Pero por favor, lo que Dios le está pidiendo a Moisés es algo tremendo. Hablarle a una de las personas más poderosas de su tiempo. Retar el status quo. Esto no es algo fácil. Y por eso Moisés le pone de trabas, Señor, ¿sabes qué? Te estás equivocando. En palabras actuales, Señor, por favor, mira, yo no soy la persona, no tengo esas capacidades que tú estás buscando. Y Dios le contesta esta objeción y le dice lo siguiente: ¿y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, yo te voy a ayudar en eso, no te preocupes. ¿Y sabe por qué Dios a veces hace estas cosas? No para burlarse de nosotros, no para humillarnos y avergonzarnos. Dios hace esto para que no nos quede duda que fue el Señor quien lo hizo. Porque el ser humano, en ese orgullo que llevamos dentro, muchas veces llegamos a pensar que fue nuestra capacidad, que fue nuestra inteligencia, nuestra formación. No. Aquí Moisés pudo haber dicho, no, yo fui formado en todo el saber egipcio, entonces mi formación y el conocer esa cultura y cómo piensa el egipcio me va a permitir negociar con este faraón. No, Moisés, no es por ti, no son tus capacidades, es el Señor que te usa a pesar de tus limitaciones, porque el Señor es el Señor, el Todopoderoso, el Señor de la historia. ¿Qué es lo que Moisés está haciendo aquí? Está poniéndole objeciones al Señor. Por eso si Moisés estaría aquí, lo segundo que nos diría es: no le ponga objeciones al Señor cuando el Señor le permite ver una necesidad, porque espera que nosotros hagamos algo frente a ella. Y pone una última objeción. ¿Sabe cuál es? Le dice: Señor, insistió Moisés, te ruego, y vea lo que está diciendo, te ruego, está suplicando que envíes a alguna otra persona. En pocas palabras le está diciendo: Señor, busca otro, por favor. No, yo no quiero ir, por favor, Señor. Yo obedecí, sí, te dije aquí estoy, pero Señor, esto es muy difícil para mí. Por favor, yo te ruego, busca otro. Y Dios le responde, y ahora sí Dios se pone muy fuerte con Moisés. Vea lo que le dice. Entonces el Señor ardió en ira, y mamita mía, contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Dios le dice: mira Moisés, vamos a traer a Aarón, tu hermano, él sí es elocuente. Y luego yo le invito a que usted siga leyendo este relato, por favor, los primeros capítulos de Éxodo. Dios le dice: ustedes van a ser un gran equipo. Qué rico hablar de equipo aquí. Un gran equipo, ustedes van a ser coequiperos. Y tú le vas a decir a Aarón lo que él debe decirle al pueblo. Y yo te voy a decir a ti lo que tú le vas a decir a Aarón. Vamos a hacer aquí un equipo para poder hablarle a la gente y llevarle mi palabra, dice el Señor. Dios responde todas las objeciones de Moisés. Moisés, después de esto, decide, obedece y lo hace. Por eso, si Moisés estuviera acá, nos diría, lo primero, nos diría: miren muchachos, salgan de su zona de confort en medio de la pandemia, en medio de la crisis en la que están inmersos. Y si ven una necesidad, es porque Dios espera que ustedes hagan algo frente a ella. Y no pongan objeciones, no. Porque en medio de nuestras limitaciones, en medio de nuestras incapacidades, Dios es poderoso y quiere mostrar su poder. Porque Él le place. El método de Dios es usar personas sencillas, comunes y corrientes, para que no quede duda que fue el Señor quien lo hizo.
Y Moisés obedece, y quiero que lea el texto que le voy aquí a mostrar. Dice, Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme. Vea lo que dice, debo marcharme. Y luego dice, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Moisés decide obedecer y decide, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Ahora quiero hacerla. Y escúcheme bien, cuando uno decide obedecer al Señor, no es algo fácil. Cuando uno decide hacer la voluntad de Dios, muchas dificultades se van a presentar. Muchas personas piensan, si estoy haciendo la voluntad de Dios, todo debe ir bien. No es así. Cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, muchas dificultades se presentan. ¿Y sabe para qué? Yo creo que Dios lo hace para que nosotros vayamos viendo en el camino cómo Dios sigue haciendo milagro tras milagro y convirtiendo cada dificultad en una oportunidad para ver la gloria de Dios. Moisés se va ante Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le dice, ¿deja ir a mi pueblo? ¿Tú estás loco? ¿Tú qué piensas? Moisés, olvídate. Yo no voy a dejar de ir a esta gente que está trabajando para mí. Esa gente trabajaba diario haciendo ladrillos. Los egipcios le daban los insumos y ellos tenían que producir una cuota diaria. Cuando Moisés habla con el faraón pidiendo que los deje ir, el faraón echa a Moisés y manda que no le den insumos al pueblo y que sigan produciendo la misma cuota diaria. Vale decir, van a producir lo mismo, pero ahora ustedes van a salir al campo a buscar los insumos. Por tanto, el pueblo sufrió mucho más después que Moisés apareció. Llega un momento en que el pueblo va donde Faraón y le dicen, Faraón, ¿por qué haces esto con nosotros? Ya tenemos un trabajo muy pesado y ahora, además de esto, ¿quieres que vayamos a recoger los insumos y que sigamos cumpliendo con la cuota diaria? Y Faraón los bota y les dice, ustedes están ociosos, aquí vino ese tal Moisés con el hermano a decirme que ustedes tienen que salir a adorar, pues fuera y a trabajar, haraganes. La gente sale de la presencia de Faraón supremamente triste y se encuentran con Moisés. Se encuentran con Moisés y le dicen, Moisés y Aarón, ustedes dos son culpables de que nuestro dolor, nuestra opresión y nuestro sufrimiento sea peor. ¿Usted se imagina, pobre Moisés? Después de haber luchado con Dios, haber puesto objeciones, ahora el pueblo se le viene encima y les dice, ustedes son los culpables. Y Moisés sabe lo que le dice al Señor, le dice lo siguiente, y quiero que lo pueda ver. Moisés se volvió al Señor y le dijo, ay Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no ha hecho más que maltratar a este pueblo, que es tu pueblo, ojo con esto, y tú no has hecho nada para librarlo. Vea lo que Moisés le está diciendo a Dios, Dios, las cosas están peor. Cuando uno decide obedecer al Señor, muchas dificultades se van a presentar. Esto de servir al Señor, este desafío que le lanzo, que usted se prepare para ser mentor, que puede servir en las transmisiones que estamos produciendo. Si usted sabe editar video, necesitamos ayuda en esto. Hay muchas áreas. Estamos llevando mercados. Si usted quiere ser parte del equipo que trabaja en diferentes áreas. Servir al Señor, obedecer al Señor, no es tarea fácil. Y Moisés entra en crisis y le dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios le responde, en medio de la preocupación y la tristeza y el reclamo que le hace Moisés. A veces le hacemos reclamos al Señor en nuestra humanidad. Si usted siente hacerlo, si uno lo hace con reverencia, uno puede hacerlo porque Dios quiere que vayamos a Él y que corramos a Él con nuestro dolor y nuestra preocupación. Y Dios le responde, y vea lo que le dice. El Señor le respondió, ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Dios habló con Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob, bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es Jehová, Yahvé, Adonai, el Señor. Vea lo que está diciendo aquí el Señor. Ahora verás lo que voy a hacer. Y Dios comienza a actuar. Y lo animo a que lea. Si usted no lo ha leído, hágalo. Y si ya lo ha leído antes, vuélvalo a hacer. Qué precioso es comenzar a leer cómo Dios se revela y Dios obra en favor de su pueblo, porque el Señor es el Señor de la historia y aquel momento de crisis no fue un momento que se le pasó al Señor. Era parte de la historia de la salvación, parte del proceso con su pueblo,
Hoy también estamos viviendo un momento histórico y Dios está en control y quiere que nosotros actuemos de una manera coherente con el Evangelio, con la buena noticia de Jesús, y que clamemos como clamó ese pueblo, lejos de especular y murmurar o hablar cualquier tipo de barbaridad que lo único que hace es confundir y perturbar el alma. Dios quiere usar personas. Jesús murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, para que hoy, en medio de este tiempo, podamos tener la paz que, como dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Porque lo peor que puede hacer esta pandemia con usted y conmigo es quitarnos la vida en esta tierra. Pero ¿sabe una cosa? Cuando nacemos en Cristo Jesús, nacemos para vida eterna. Y no hay nada de esto que nos pueda lastimar. En Jesús tenemos vida. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En medio de esta crisis, Dios espera personas, porque una persona puede hacer la diferencia. Usted y yo podemos ser diferentes en este tiempo para llevar esperanza, para decirle a la gente: en Jesús hay esperanza y hay vida. A manera de conclusión, permítame dejarle aquí unas líneas para pensar. En momentos de crisis, una persona retó el statu quo. Una persona hizo la diferencia. Dios usa personas comunes y corrientes, seres humanos frágiles con limitaciones y temores. A Dios le place usar a personas para guiar, consolar y traer libertad a su pueblo. Por la fe en Cristo Jesús podemos ser esas personas. Y le pongo algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué comodidades tendría que dejar para servir al Señor? Segunda, ¿qué objeciones le ha puesto al Señor? Y por último, ¿cómo podría retar el statu quo? Obedezcamos por la fe el llamado de Dios y desafiemos el statu quo. El Señor espera que usted y yo seamos diferentes. Una persona puede hacer la diferencia. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Ahí donde está, yo le invito a que cierre sus ojos y busquemos al Señor con todo el corazón. Señor, en este momento te buscamos con todo el corazón, y en medio de la crisis en la que estamos inmersos, en medio del dolor, del sufrimiento, en medio de las murmuraciones, especulaciones acerca del fin del mundo y tantas cosas que la gente habla, queremos hacer nuestra parte, que es buscarte con todo el corazón, Señor, y estar dispuestos a dejar nuestra zona de confort, a no ponerte objeciones y a obedecerte por la fe. Señor, en este tiempo queremos ser esas personas que pueden hacer la diferencia para tu gloria, para tu honra, para el bien de los que nos rodean. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al finalizar esta transmisión tendremos una sala de videoconferencia. Por favor, lo invito a que entre. Queremos hablar, queremos orar por usted. Si usted se ha conectado por primera vez con la Confra, con mayor razón lo invito. Permítanos conocerle. Queremos darle a conocer lo que tenemos en la Confra para la familia, para usted, para todos. Y por favor, ya viene Aventura Confra Petit, la enseñanza tan especial para nuestros niños.